Ahí está nuestra pregunta. ¿Cuál es su actitud actual ante el posible paso del huracán María? Opción A, atento a las indicaciones. Opción B, tomando medidas del lugar. Opción C, confiado, no pasará. Opine a través de nuestras redes sociales Telemicro 5 en Twitter e Instagram y como noticias.telemicro en Facebook. A esta hora nos vamos a la ciudad corazón en Santiago. Allá tenemos a nuestra compañera Jenny Acevedo. Jenny, buenas noches. Cuéntanos cuáles medidas preventivas han tomado las autoridades sobre el paso del huracán María por la República Dominicana. Muchas gracias, Julieta. Buenas noches. El Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta manifestó que se encuentra en sesión permanente ante el posible paso del huracán María por territorio dominicano. En ese orden, el subdirector nacional de la Defensa Civil, Francisco Arias, manifestó que se han activado los comités comunitarios de emergencia en las 52 zonas vulnerables identificadas en este municipio para prevenir y mitigar cualquier eventualidad. Asimismo, informó que hay disponibles 52 albergues ante la posibilidad de que las lluvias surtan efecto. En el municipio de Santiago tenemos 52 zonas, lo que significa que estamos activando todos los comités de emergencia comunitarios en esa zona para prevenir y mitigar cualquier situación. Aún en Santiago no se han registrado evacuaciones. En otra información, profesores del municipio de Villa González realizaron una vigilia en el día de hoy en demanda de la reposición de 2 profesores que fueron cancelados desde hace más de 4 meses, a pesar de que se encuentran activos impartiendo docencia y tienen todos sus documentos en regla. Además, por la terminación y construcción de varias escuelas y la puesta en funcionamiento del Distrito Educativo 0810. Profesores de otros municipios de aquí de Santiago llevaron a cabo también vigilias. Julieta, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Jenny. Cuéntanos ya en otro tema, se registró un paro este martes de labores en demanda de varias reivindicaciones. Así es, Julieta, dirigentes comunitarios y populares del municipio de Licey al Medio y de comunidades de la parte baja de Moca iniciaron un paro de labores en demanda de mejoras en los servicios de agua potable y energía eléctrica, además por asfaltado de calles y carreteras. En comunidades como Monte de la Jagua y Canca la Reina de Moca, los manifestantes lanzaron escombros y quema de neumáticos para impedir el tránsito vehicular en las vías. La comunidad de Sabrambamba lleva años sin energía eléctrica, sin agua potable, con un puente que se cayó y lo dejaron abandonado a su suerte. A mi casa yo tengo un mes que no entro porque eso es agua y agua, hasta aquí de lodo. Mira el zapato que uso, pura goma. Indicaron que este paro de labores es de manera indefinida. En tanto, grupos comunitarios del municipio de Navarrete decidieron dejar sin efecto el paro de labores convocado por 48 horas que se iniciaría en el día de hoy en contra de la escasez de agua potable, las deficiencias que persisten en el hospital de la zona y por las altas tarifas en el servicio energético, por considerarlo no prudente ante el posible paso del huracán María por este país. Julieta, es toda la información que tenemos desde Santiago. Retorno contigo, que tengas muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Jenny, directamente desde la ciudad corazón, Santiago. Buenas noches. En tanto, los representantes del Comité de Emergencia de la provincia de San Juan sostuvieron una reunión en donde planearon las medidas a tomar en torno al paso del huracán María por el país. Según estos, todo está listo en materia de logística para hacer frente a cualquier eventualidad. Junto con el ejército, la policía, la gobernación y todas las instituciones gubernamentales para tomar medidas preventivas en las zonas vulnerables a inundaciones. Exhortarle a la población, estar pendiente de los informes, tanto de ONAMED como de la Defensa Civil. Exhortamos a la población que cuando la Defensa Civil y los organismos de socorro
vayan a su lugar porque se encuentran en lugares vulnerables, que tomen la medida, la actitud de salir, irse donde familiares, donde amigos, y aquellos que no quieran salir, el gobierno tiene la obligación de preservarle la vida a ellos, a la familia, a los hijos, y por ello, de la manera que sea. Así es que estamos preparados para lo que pueda venir y esperamos que la ciudadanía tome conciencia cuando ocurren estos fenómenos que nosotros los humanos no podemos controlar. Hay que manejarla. Llamaron a las personas que residen en zonas vulnerables a mantener el cuidado adecuado. De su lado, el ministro de Defensa anunció que los médicos, militares y policías tendrán a los pacientes en los hospitales este miércoles, mientras el Colegio Médico mantiene su llamado a paro por 24 horas. Los detalles con José Armando Polanco. El presidente del Colegio Médico está seguro que el huracán María no afectará al país este miércoles, por lo que no dará marcha atrás al paro de 24 horas en los hospitales. Yo les aseguro que en el día de mañana se estarán dando todos los servicios de emergencia, se van a atender todos los pacientes graves y que el jueves temprano vamos a retomar las labores, que mañana no viene el huracán, que es el jueves al mediodía. Waldo Ariel Suero aseguró que estarán en los hospitales el próximo jueves. Sin embargo, el gobierno ya elaboró su plan de emergencia para atender a los enfermos. El señor presidente de la República ha instruido a los médicos militares de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en caso de ser requeridos, lo mantengamos totalmente acuartelados en nuestras instituciones para darle servicio a toda la ciudadanía. Los médicos han llamado a huelga bajo el alegato de que el gobierno no cumplió con los acuerdos salariales. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. Y el llamado a huelga de los médicos no ha sido bien recibida por el sector político, que considera poco prudente debido a la situación de emergencia que avecina el producto del huracán María. Esto es un momento de unidad monolítica de la sociedad dominicana en sentido general, en un momento donde estamos amenazados por una tormenta que nos puede hacer grave daño. Y que busquen la forma de que todos nos integremos a las labores de rescate, a las labores de prevención. Porque sería contraproducente en un momento donde los dominicanos estamos perturbados, nerviosos. El Colegio Médico ha llamado a huelga por 24 horas a los hospitales públicos del país. Sin embargo, las autoridades afirman que han cumplido con el tema del salario. De lo que se trata es del cumplimiento del horario laboral. En otra información, moradores de la calle K del municipio Andrés Boca Chica protestaron por la acumulación de aguas negras en la vía. Los manifestantes responsabilizan de su situación a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica y a la alcaldía local. Mira, yo vivo aquí en la cama, estamos, coño, mira el agua verde como la tenemos. Está bien que cada vez no quiera que ver con eso, pero fue mi grito que dé la cara, que ya estamos hartos de esta vaina. Si las autoridades de aquí se sienten incompetentes, mande el gobierno donde tenga que llegar que nos resuelva. Esto está lleno de gusanos, son unos abusadores, porque ustedes viven bien toditos abusadores. Hay 3 niños internos y un anciano, coño. Fuimos a la delegación 3 veces, coño. Bueno, por otro lado, el corresponsal en Boca Chica, Héctor Peña López, informó que la Asociación Dominicana de Profesores protestaron por los bloqueos al cobro y acusaron a Educa y algunos bancos de estar detrás de los líos en el Ministerio de Educación, supuestamente porque quieren repartirse el 4% de dicha institución. En otro tema, el presidente de Grupos de Medios Telemicro, licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, recibió hoy al director general de la Policía Mayor General Ney Aldrin Bautista. En el encuentro, el funcionario policial conoció los avances tecnológicos en materia televisiva. Además de Gómez Díaz, participaron en el conversatorio el director general de Telemicro, Domingo del Pilar, y subdirector Geraldino González, el director de Noticentro, Canal 13, Ulises Jiménez, y los talentos de Mati
Matinal y Despierta RD. Ana Mercy Otañez y Pedro Jiménez Bautista hizo un recorrido por las instalaciones de la empresa televisiva y le acompañaron el subjefe de la policía Navy Luis Pérez Sánchez, el vocero del organismo coronel Frank Félix Durán Mejía, el jefe de la policía comunitaria y el asistente del director policial coronel Pablo Ortega Brito. En otra noticia, el Tribunal Colegiado de San Cristóbal se reservó para este miércoles a las 2 de la tarde el fallo del juicio de fondo que se le sigue al exalcalde Raúl Mondesí y a 4 exfuncionarios del ayuntamiento. Agustín Sánchez trabajó el tema y nos cuenta. Luego de más de 11 horas de juicio de fondo que se le sigue al exalcalde Raúl Mondesí y a 4 exfuncionarios del ayuntamiento, por un desfalco de más de 300 millones de pesos, la jueza presidenta del Tribunal Colegiado de San Cristóbal, Biurquis Milanés, se reservó el fallo para mañana miércoles a las 2 de la tarde. Sean puntuales, porque mientras más rápido empecemos, más rápido terminamos. A la salida del tribunal, el exalcalde solo dijo la hora que le será leído el fallo. Mientras que el abogado de Raúl Mondesí está confiado de que su cliente será puesto en libertad. Yo entiendo que la sentencia será de absolución porque el Ministerio Público, las pruebas que presentó fueron pruebas o ilegales o no sustentaban la acusación que hacía contra los imputados. ¿Entiende que se hizo el trabajo por parte del Ministerio Público? Nada, ningún comentario. Además de Raúl Mondesí, también forman parte del expediente Jesús Antonio Ferreira, Eduard Vianelo Pontier, Pedro Cordero y Bienvenido Araujo Japa. Desde San Cristóbal, República Dominicana, Agustín Sánchez, Noticias, Telemicro. En tanto, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 6 meses de prisión preventiva contra un joven acusado de participar en el robo a la casa del general Rommel López y que se entregó el pasado domingo a través de Telemicro. El magistrado José Alejandro Vargas tomó la decisión contra José Manuel Campuzano Fajardo, alias Kiko el Flaco, de 27 años, quien deberá cumplir la medida en la cárcel de La Victoria. El joven ha sido vinculado al occiso Willy Agüero, alias Willy Popa, ultimado por supuesto intercambio de disparos. Veamos un reporte desde Univisión sobre el terremoto registrado este martes en México. Los edificios se desplomaban y el pánico se apoderaba de millones de personas que, temerosas, salían a las calles estremecidas por la madre naturaleza. El ensordecedor ruido de la alerta sísmica se escuchó por segunda vez el martes 19 de septiembre en la Ciudad de México, lo que provocó confusión entre los mexicanos. ¿Estás bien, Fer? Pues en horas de la mañana se activó la primera alerta a manera de simulacro y alrededor de las 2 de la tarde, el Servicio Sismológico Nacional reportaba un temblor de magnitud 6.8 en la escala de Richter, con epicentro en Puebla. Minutos después, el Servicio Geológico de Estados Unidos ajustó la magnitud a 7.1. Las aguas se remecieron y la tierra de los mexicanos se partió en pedazos. Justo el mismo día en que recordábamos que hace 32 años el inolvidable terremoto del 19 de septiembre de 1985 dejó daños irreparables. La sacudida fue tan poderosa que una de nuestras colegas de la Unidad de Investigación de Univisión quedó atrapada en su casa. Estoy encerrada en mi casa, en mi departamento en la colonia Roma de la Ciudad de México. La casa está destruida. Mientras narraba en vivo por sus redes sociales la angustia que vivía durante el potente movimiento telúrico de este martes. Continuamos dándole seguimiento a lo ocurrido este martes en México, un terremoto de magnitud 7.1. Tenemos vía telefónica al geólogo Osiris de León. Osiris, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar. ¿Qué información tiene usted en torno al terremoto hace 15 días de otro ocurrido allá en la Ciudad de México? Así
Así es, Julieta, siendo las primeras horas de la tarde de este martes, una fuerte sacudida sísmica de magnitud 7.1 en la escala de Richter estremeció toda la franja sur del Distrito Federal de México y toda la zona cercana a Oaxaca, y esto evidentemente ha provocado mucho, pero mucho daño. Estamos hablando de que hay decenas de edificaciones que han colapsado totalmente, otras edificaciones han colapsado parcialmente. Oficialmente se han reportado unos 110 muertos, pero la gente estima que los muertos puedan ser centenares. Están todavía en las labores de rescate. Las brigadas de ayuda se están acercando para ver cómo pueden auxiliar a personas que han quedado atrapadas en los edificios. Y lo curioso para la gente del Distrito Federal es que precisamente en el día de hoy se estaba celebrando un simulacro de terremoto como en recordación del 32 aniversario del terremoto que había estremecido a México en su Distrito Federal en fecha 19 de septiembre del año 1985, que fue un terremoto de magnitud 8.1 a la escala de Richter. Y al ocurrir esto, no es común que en un lugar del planeta Tierra se presenten dos terremotos en la misma fecha, pero en años distintos, porque casi se sale de lo que son las probabilidades. Y esto se suma al terremoto que ya habíamos tenido días atrás en la costa sur, justo cerca de la zona de Chiapas, y este terremoto que había sido de magnitud 8.2 también va a estar produciendo réplicas. Lo que quiere decir que ahora hay dos focos de sismo que van a estar produciendo diariamente réplicas, y esto va a llevar a la gente a tener mucha preocupación, mucha incertidumbre, mucha duda, mucha angustia. Mucha gente va a pasar muchos días sin dormir porque se van a estar produciendo muchas réplicas, o por el terremoto de hoy o por el terremoto que ocurrió días atrás. Justo eso, señor Osiris, quiero preguntarle por qué tantos temblores de tierra allá en México. La zona de México es una zona sísmicamente activa porque México pertenece a la placa tectónica de Norteamérica, en una zona donde hay un contacto con la placa del Pacífico, con la placa del Caribe y con la placa de Cocos. Entonces son placas que están acumulando mucha energía. La placa del Pacífico empuja por debajo de la placa de Norteamérica en una franja de subducción. Pero en la zona sur de México, donde estamos en contacto con la zona fronteriza de Guatemala, ahí llega una falla geológica que es la que limita el borde norte de la placa tectónica del Caribe, que es precisamente la falla que pasa al norte de la República Dominicana. Y entonces en esa zona, como se produjo ya hace varios días un terremoto de magnitud 8.2, esa zona ha empujado toda la placa tectónica alrededor, ha liberado energía en otras áreas, y zonas que al parecer estaban en un proceso de rotura, pero a mayor profundidad han roto en el día de hoy y han producido este segundo terremoto, que no tiene nada que ver con el primario en términos directos, pero sí en términos indirectos, hipocentros distintos, y por tanto cada uno de ellos va a estar produciendo nuevas réplicas. Eso afectará a edificaciones que no lograron colapsar en el día de hoy, pero que al quedar muy lastimadas van a estar colapsando durante la noche, durante el día de mañana. Es una situación un poquito difícil, bastante preocupante, la que se está dando en el momento actual en México. Así es, bastante preocupante. Pero ya pasando aquí a la República Dominicana, ¿qué puede afectar o cómo podría afectar el huracán María, que está directamente hacia la República Dominicana? El huracán María está en el momento actual en la parte sureste de Puerto Rico, se está moviendo hacia el noroeste con una velocidad de desplazamiento de 14 kilómetros por hora, pero tiene vientos máximos sostenidos del orden de 266 kilómetros por hora y se sigue fortaleciendo. Esto quiere decir que durante la madrugada de este miércoles, es decir, en apenas 7, 8 horas, va a estar ya impactando el territorio de Puerto Rico. Se definirá la trayectoria final que va a seguir después que salga de Puerto Rico. Si el choque con el sistema del Yunque es frontal, pues va a perder un poquito de fuerza al entrar al Océano Atlántico, pero va a seguir hacia el noroeste y podría estar pasando a 100 kilómetros al este de Bávaro y de Punta Cana. Sin embargo, si choca de forma lateral, de forma tangencial, de forma oblicua con el sistema montañoso del Yunque, podría inclinarse un poco hacia la izquierda y eso va a hacerle bajar un poquito en términos de latitud, y en lugar de pasar a 100 kilómetros
kilómetros de Punta Cana, podría pasar más cerca. De ahí que lo recomendable es esperar la evolución del huracán María durante la noche de hoy y la madrugada de mañana para ver mañana a primera hora cuál fue la zona de impacto del ojo del huracán con el sistema montañoso del Yunque y a partir de ahí ver entonces qué tanta desviación se provocó en la trayectoria para entonces saber qué tan cerca o qué tan lejos va a pasar María de la zona costera oriental de la República Dominicana, pero sí de lo que podemos estar seguros es que va a producir mucha lluvia. Vamos a tener marejadas en toda la costa este, en la costa nordeste y en la costa norte. El mar va a estar picado, como dice usualmente la gente, fruto de oleajes anormales de 8, 10, 12, 15 pies, pero al mismo tiempo vamos a sentir ráfagas de viento en la zona costera propias de tormenta y la fortaleza de esas ráfagas dependerá de qué tan cerca o qué tan lejos pueda pasar de la costa este de la República Dominicana. Hasta ahora no está previsto que el ojo del huracán María toque suelo en la República Dominicana. Está previsto de que pase por la zona del Océano Atlántico, pero eso está condicionado a la forma y el lugar en que impacta el sistema montañoso de Puerto Rico, porque todavía se puede desviar. Eso no quiere decir que vaya a ser lo mismo que hizo el huracán George cuando entró a Puerto Rico en septiembre de 1998, porque George entró a Puerto Rico de este a oeste. En este caso María está entrando de sureste a noroeste. Es decir, son líneas totalmente distintas, son rutas totalmente distintas y la trayectoria más probabilística de María es de que siga hacia el océano Atlántico y pase al este de la República Dominicana. Pero hay que esperar las próximas 10 a 12 horas para ver la evolución de María en Puerto Rico y a partir de ahí entonces hablar con más certeza, con más precisión para que la población sepa cuáles son las medidas a tomar en las primeras horas de... Muchísimas gracias. Ya para saber cómo vamos a actuar en la madrugada del jueves, que es cuando vamos a estar sintiendo los primeros efectos directos de este huracán María. Así es. Muchísimas gracias. Era el geólogo Osiris de León. Gracias por acompañarnos en Noticias Telemicro. Ahora veamos otras informaciones que también fueron noticias a nivel internacional con nuestro compañero Junior Trinidad. Muchísimas gracias, Julieta. Muy buenas noches. Tras el terremoto de 7,1 grado hoy en México, que ha dejado más de 100 personas muertas, el presidente de este país, Enrique Peña Nieto, ha pedido serenidad a las comunidades. Con esta información iniciamos aquí las internacionales. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reportó derrumbes y fugas de gas tras el fuerte terremoto de hoy de magnitud 7.1 en la escala de Richter, que ha dejado más de un centenar de muertos, y pidió serenidad a la ciudadanía, ya que se pueden producir réplicas del movimiento telúrico. Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó su apoyo al pueblo mexicano. En otro orden, Dominica ha sido devastada como Barbuda, tras el paso del huracán María, elevado ya a categoría 5. El ciclón ha tocado tierra con vientos de 260 kilómetros por hora en el territorio dominica, en el Caribe, mientras que en la isla francesa Guadalupe se cobró su primera víctima y se dirige hacia Puerto Rico, donde pocas bombas de combustible ofrecen sus servicios y ya iniciaron las lluvias. Cambiamos de tema. La policía ha evacuado un mercado en el centro de Londres por una amenaza de bomba. Oficinas, tiendas y restaurantes han sido clausurados debido a un paquete sospechoso que minutos después fue declarado como no peligroso. El Senado de Estados Unidos aprobó este martes al abogado Noel Francisco como procurador general, un cargo desde el que defenderá al gobierno del presidente Donald Trump en los tribunales. El presidente estadounidense Donald Trump ha arremetido contra Cuba y Venezuela durante su primer discurso ante la 72ª sesión de la Asamblea General de la ONU. En referencia a La Habana, el inquilino de la Casa Blanca ha asegurado que Washington no levantará las sanciones contra Cuba antes de que el gobierno de la isla caribeña realice todas las reformas necesarias. Y finalmente, el presidente brasileño Michel Temer defendió este martes una solución diplomática a la crisis generada por los repetidos ensayos nucleares realizados por Pyongyang
tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destrucción total si Corea del Norte prosigue con sus amenazas. Bien, y no solamente el presidente brasileño Michel Temer ha buscado una salida a esta situación para que Corea del Norte trate de solucionar por vía diplomática esta situación. Con esta información finalizamos aquí el bloque de las internacionales. Al regresar les contamos por qué apresaron al senador Adriano Espaillat y otros congresistas en Nueva York. Luego de la pausa vamos a compartir con ustedes una selección de los videos virales, los videos que más se compartieron a través de internet y las redes sociales del poderoso y muy lamentable terremoto magnitud 7.1 ocurrido hoy en la Ciudad de México. Y donde la Marcha Verde se trasladó a protestar. Al regreso posponen actividades deportivas ante el inminente paso del huracán María por el país.